Hola amado, Dios te bendiga, buen día, qué bueno saludarte en este momento. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 11 del libro de los Hechos. En este capítulo se describe la reacción que hubo en los creyentes de Jerusalén cuando se enteran de la conversión de los gentiles. Y entonces ahora Pedro los defiende esto que él antes atacaba. Ya es necesario que los prejuicios, que las murallas, que los muros sean derribados, porque el mensaje de Dios, el evangelio, debe crecer. Entonces encontramos esta historia interesante y te invito para que leas todo el capítulo y encuentres que el evangelio debe predicarse sin prejuicios. Es para toda la humanidad, porque la Biblia dice: y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces ahí está el mensaje, querido hermano. Nosotros debemos predicar a toda persona, sin distinción alguna. 3 aplicaciones encontramos en este capítulo 11. Primero, la salvación es para todos sin importar la raza o condición social. Importantísimo lo que te estaba diciendo, y hago énfasis una vez más en esto para que no haya en nuestra mente ningún prejuicio. Toda persona que vive en esta tierra debe recibir el mensaje, se le debe predicar. A ninguno se excluye del evangelio, ninguno, no importa quién sea, no importa dónde viva, no importa lo que haya hecho. Toda persona tiene la oportunidad de encontrar salvación en Cristo Jesús. Él no hace distinción alguna de persona. Así que esto es importantísimo que lo entendamos. Si de pronto en tu mente hay cosas o hay prejuicios hacia algunas personas donde digas que ella no merece la salvación o así, debes cambiarlo. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, nótese bien, al mundo, a todos los que habitan en la tierra. Salmo 24:1 dice el texto: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo le pertenece a Dios, y como todo le pertenece a Dios, entonces el evangelio debe llegar a todos. Segunda aplicación, la fe y la obediencia a Dios pueden llevar a situaciones incómodas. Esto lo mencionamos también en los relatos anteriores, y así sucede aquí en el capítulo 11. Hay situaciones incómodas a veces en el evangelio porque tenemos que hacer cosas que van en contra de los prejuicios de las personas, pero nosotros tenemos que seguir predicando, no podemos detenernos. Como dijo el apóstol Pedro, es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Y tercera aplicación, la iglesia debe ser inclusiva y acogedora para todos. Ahora, esto es algo muy importante y tenemos que ser muy equilibrados porque podemos dar un paso al vacío. Una cosa es sí, incluir a todas las personas, no podemos hacer acepción de personas, sí, pero tampoco podemos tolerar y permitir que el pecado abunde en la iglesia. Una persona tiene una vida terrible, sí, hay que predicarles y Cristo lo acepta así tal cual, pero cuando llega a los caminos de Cristo, ahora empieza un proceso de transformación y tiene que mostrar frutos dignos de arrepentimiento, porque la iglesia no excluye personas, pero sí tenemos un proceso de disciplina porque somos organizados, ordenados, y Dios nos pide en su palabra que si un hermano está en pecado hay que reprenderlo en el nombre de Cristo Jesús, como dice el apóstol Pablo, y leeremos cuando lleguemos a esos textos donde él aconseja a Timoteo, le dice: reprende con toda paciencia y doctrina. Es lo que debemos hacer. No podemos tolerar el pecado. Sí, hay que incluir a todas las personas, no hacer acepción de ninguno, pero tampoco podemos tolerar el pecado. Y eso no es excluir, simplemente es cumplir la misión de Cristo. Y ahora en el capítulo 11 entonces aparece este relato interesante. Leamos la Biblia. Dice Hechos 11. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Mira bien cómo la conversión de los gentiles, esta noticia de esa conversión llega de manera rápida y causa un gran impacto en la iglesia de Jerusalén. Hasta este momento, donde se sabe, esa fue la primera vez que se bautizaron gentiles incircuncisos y se los recibió en la iglesia. Así que la noticia se expande de manera rápida y se enteran en Jerusalén. Y luego cuando Pedro, dice el versículo 2, cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión.
Ahora, no es que hubiesen grupos allí, sino los de la circuncisión eran los que estaban ya en la iglesia, que habían sido circuncidados, unos de nacimiento, otros que se circuncidaron en el tiempo. Pero ahora ellos empiezan a excluir a aquellos gentiles que no eran circuncidados. Y esto no solamente ocurrió en esta ocasión, más adelante hubo también choques acerca de esto. En el capítulo 15 leeremos, por ejemplo, 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces empieza una disputa allí, y es algo que estorba en algunos momentos la iglesia, la obra, porque las disputas, las discordias no son buenas, y eso es lo que nosotros debemos eliminar de en medio. Los judíos de nacimiento y que no habían oído acerca de la visión de Pedro, ni habían visto el derramamiento del Espíritu Santo sobre Cornelio y su casa, deben ser perdonados si sus escrúpulos los hacían dudar del proceder de Pedro. Después de que escucharon su relato, quedaron satisfechos, pero muchos cristianos de origen judío siguieron debatiendo este asunto en otras partes, y es lo que te leí allí en el capítulo 15 de Hechos, cómo ellos siguen disputando. Pero los que aceptaron ya cuando Pedro les contó el testimonio, entonces fueron perdonados porque aceptaron el poder del Espíritu Santo. Y es cosa terrible cuando tú y yo no queremos aceptar el trabajo del Espíritu Santo y no creemos en el Espíritu Santo. Cuando no creemos en el Espíritu Santo, entonces no hay esperanza para nosotros. Luego empieza Pedro a contarles el relato. Dice el versículo 4: entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en Jope orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Y empieza a recontar esa misma visión que ocurre en el capítulo 10. Y aquí vemos 2 narraciones del mismo evento, uno en el capítulo 10 y otro aquí en el capítulo 11. Y hay algunas leves diferencias. Algunos comentadores explican que Lucas se informó, él investigó de lo que presenta en la primera narración, por lo que le contaron los discípulos con quienes se encontró en Cesarea. Ellos le relataron, le contaron lo que él escribió en el capítulo 10. Y que el segundo relato, o sea, el capítulo 11, se lo contaron los discípulos en Jerusalén. Y comprendió entonces Lucas que su semejanza confirmaba el episodio. Y esto mismo que sucedió con este relato de Pedro y el lienzo simbólico, es lo mismo que sucedió con el relato de Pablo en Damasco, cuando él es impactado y el Señor Jesús se le presenta. En el capítulo 9, capítulo 22 y 26, él deja las ligeras variantes como una prueba de que eran relatos independientes y como testimonio de diferentes testigos. Por eso hay unas leves diferencias. Pero mira bien, este relato se vuelve a escribir para confirmar que en el capítulo 10, el relato del lienzo simbólico no tiene nada que ver con alimento, con comida. Mira que hay muchos hermanos inocentes, o no tan inocentes algunos, porque entienden, pero quieren tergiversar la palabra de Dios a su conveniencia. Como dijo el apóstol Pedro, aquellos indoctos tuercen los escritos de Pablo para su propia perdición. Así hacen muchas personas hoy día. En el capítulo 10 y capítulo 11, la visión del lienzo simbólico no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con alimento. Porque Pedro aquí está explicando una vez más, haciendo énfasis, que el lienzo simbólico le fue presentado porque él hacía acepción de personas. Él creía que los gentiles no tenían oportunidad de salvación. Para él los gentiles eran inmundos. Era el concepto que él tenía, igual que como sucede con los hermanos aquí en Jerusalén cuando se enteraron que los gentiles recibieron el Espíritu Santo, o el Evangelio más bien. Ellos empezaron a cuestionar a Pedro, y Pedro entonces, explicándole la visión como Dios le mostró a él, las formas en cómo debería ver ahora a los gentiles, él comprendió y ahora les cuenta a ellos y ellos comprenden. Y ellos mismos también entienden que la visión no tiene que ver con alimento. Yo no sé por qué algunos hoy día tienen esta visión como alimento y diciendo que el Señor Jesús dice que podemos comer de todos los animales. Eso es algo errado totalmente.
La Biblia muy claramente dice en Job 14:4, ¿quién hará limpio a lo inmundo? El texto bíblico dice, nadie, haciendo referencia a la alimentación. En Levítico 11, allí el Señor Jesús o Dios en su palabra declaró que animales son limpios e inmundos. Ahora, no podemos decir que en el capítulo 10 el Señor Jesús está limpiando esos animales inmundos, que en el pasado dijo que eran inmundos, ahora los limpia. No, porque Él no se está refiriendo a animales ni alimentos. La visión no tiene nada que ver con esto. Y Pedro, con el nuevo relato aquí en el capítulo 11, lo deja claro, o Lucas más bien, pero está contando lo mismo que Pedro dice. Entonces, no tiene nada que ver con alimento. Y los hermanos en Jerusalén lo entienden. Y entonces dice el versículo 9, entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Nótese bien, él aquí hace énfasis, no como en el capítulo 10, pero aquí dice que fueron 3 veces la visión. Y he aquí, dice, después de la visión, he aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo esos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor Jesús cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Amén. Mira bien, al concluir Pedro el relato, él conecta la visión con lo que sucedió. Entonces él da la interpretación y dice, la visión que vi del lienzo simbólico de animales no tiene nada que ver con alimento, sino que hace referencia a los gentiles incircuncisos, a quienes yo despreciaba, a quien yo trataba de inmundos, a quienes yo pensaba que no tenían oportunidad de salvación. Pero Cristo Jesús, al mostrarme esa visión, me hace entender que a ellos también el Señor los puede limpiar. Eso es lo que significa la visión, querido hermano. Esto es lo que significa el capítulo 10 y el capítulo 11 de Hechos. No te enredes pensando en que Dios aquí le está diciendo a Pedro, puedes comer de cualquier alimento, porque nada tiene que ver con alimento. No hay un solo versículo en estos 2 capítulos que nos dé para pensar que Pedro entendió la visión en que Jesús le estaba diciendo que podía comer de todo. No, más bien sí tenemos demasiada evidencia para pensar que esta visión hace alusión a los gentiles, aquellas personas a las cuales Pedro debía irle a predicar sin prejuicio, sin barreras, sin obstáculos que impidieran que él les predicara. ¿Te das cuenta por qué es importante nosotros leer toda la Biblia? No solamente quedarnos o casarnos con unos textos. Es que ese es el problema de muchos. Se casan con algunos versículos y centran sus doctrinas de esos versículos, mas no leen el contexto. Es importante. Y mira bien, versículo 17. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesús, ¿quién era yo para que pudiese estorbar la obra a Dios o estorbar a Dios? Esto es muy importante. ¿Quiénes somos nosotros para estorbar a Dios? No somos nada. Lamentablemente hay muchas personas que no entienden bien este versículo. Y es importante que lo entiendas, querido hermano, porque muchos estorban la obra de Dios. Muchos tratan de estorbar a Dios. Cuando personas se deciden por Cristo, hay algunos que se ponen en contra y dicen, no debe ser bautizado porque él no está preparado, porque esto, porque aquello. ¿Quién eres tú, querido hermano, para estorbar a Dios? Hazte a un lado y deja que el Espíritu Santo trabaje en el corazón de las personas. Mira lo que entienden los cristianos, a los cuales Pedro les cuenta la historia. Ellos dicen, versículo 18, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Gloria al Señor. Mira bien cómo ellos comprendieron la visión también, entendiendo que la visión hacía referencia a los gentiles, mas no a los alimentos.
Por eso estudia la Biblia en su contexto, querido hermano. No te quedes con un solo versículo. Lee todo el contexto. Cuando vayas a leer el capítulo 10 de Hechos, no te quedes solamente con el relato del lienzo simbólico. Mira lo que sucedió después y lee también el capítulo 11 hasta el versículo 18, y aquí te darás cuenta que Pedro no está hablando de alimentos. En ningún momento se habla de alimentos aquí, en ningún momento. Todo hace referencia a los gentiles, a los cuales Pedro rechazaba, y todos los cristianos en Jerusalén, mira cómo lo rechazaban también. Así que Dios, en su pedagogía, en su forma de enseñar, Él le muestra a Pedro que no debe excluir y que no debe llamar inmundo a aquello a lo cual Cristo puede purificar también. Querido hermano, debemos entender esto. Toda persona en esta tierra puede ser candidato para el reino de los cielos. De esa manera nosotros debemos verlos como un candidato para el reino de los cielos. No excluyas a ninguno. Predica el Evangelio a toda persona para que entiendan y acepten el mensaje de Cristo Jesús. Luego, versículo 19 al 30 empieza el relato donde la iglesia se extiende en Antioquía, y allí es donde por primera vez se llaman cristianos a los seguidores de Cristo. Y se ve cómo Dios, o el Evangelio de Dios más bien, se expande con rapidez y llega a muchos lugares. Y gloria a Dios, porque hoy el Evangelio ha llegado a ti y a mí, querido hermano, y somos parte de la iglesia del Señor. ¿Qué debemos hacer? Seguirle, buscarle, amarle y predicar su mensaje a toda persona sin distinción alguna. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 11 del libro de Hechos. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!